Pues ahora sí, ya que hemos dicho los anuncios, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús. Así le hemos titulado a este mensaje, ¿verdad? Y vamos a estudiar esta porción, ¿verdad? Vamos a ver del 1 al versículo 8 y vamos a ir poco a poco. En este tiempo Jesús estaba a punto de ser crucificado, estaba a punto de ser traicionado por Judas. De hecho, en ese momento en el que va a decir esta parte de la Escritura, Judas ya había salido ya con el propósito de ir a traer a los sacerdotes, ¿verdad? Con la guardia para llevar a Jesús arrestado. Y se habían quedado los 11 discípulos allá junto con el Señor Jesucristo. Iban a participar también de la cena del Señor que Él instituyó después para que nosotros ordenáramos. Y en este tiempo es cuando Él aprovecha para decirle a sus discípulos cuál era la base, la clave para vivir una vida cristiana que realmente dé honra a Dios y se vea reflejada por el fruto, por los frutos que el creyente tiene que desarrollar cuando vive en unión a Jesucristo. Eso es algo que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Que aquel que vive unido a Jesucristo va a dar fruto sí o sí, como dicen por allá. Ahí no hay manera de que diga, pues a lo mejor dé o no, quizá dé, no. Va a dar fruto porque está unido a aquel que da vida. Y vamos a ver también lo que significa el dar fruto, ¿verdad? Muchas veces se ha puesto el dar fruto solamente como pues traer almas al Señor, pero aunque eso es como parte nada más de lo que el fruto va a ocasionar que hagamos, realmente el fruto es ser como Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de lo que estaba diciendo Dios, mostrar el carácter de Cristo, que nosotros se vaya desarrollando esa imagen, que es, al final de cuentas, el propósito de Dios. Y mostrar el carácter de Cristo quiere decir que seamos como Él fue, porque si Él vive en nosotros, pues tenemos que desarrollar esas características que mostraron que Él era el Señor Jesús. Y estas características, entre ellas podemos decir un profundo amor y temor al Padre, una dependencia continua de su Padre Celestial, ya que Él no vino a hacer lo que Él quería aquí a la tierra, sino vino a obedecer al Padre, la voluntad del Padre, ¿verdad? Esa es una de las cosas que nos muestran a nosotros que estamos siendo formados a la imagen de Jesús, que no empezamos o no queremos hacer lo que nosotros querramos, sino que empezamos a depender del Padre, empezamos a querer obedecer la voluntad del Padre, y así se van a ir desarrollando después las características que Jesucristo fue manifestando en su vida. Bueno, pues para empezar vamos al versículo 1. Recuerda, está hablando con los discípulos y Él aquí va a utilizar esta ilustración de la vid verdadera. La vid ya sabemos que es la que da la uva. La vid es la que tiene su racimo de uva, para que nosotros estemos claros en lo que el Señor quiere darnos a entender aquí. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, aquí empezamos a darnos cuenta de que la vida cristiana radica en una persona y radica en que todo aquel que es llamado cristiano tiene que estar unido a esta persona. Esta persona es Jesucristo. Jesucristo es el dador de la vida. Él está aquí poniendo el ejemplo de algo de la naturaleza, ¿verdad? Para que nosotros podamos entenderlo bien. Usted ha visto los viñedos, ¿verdad? Cómo los viñedos se extienden, a veces los ponen en enramadas y cuando empiezan a dar fruto, pues vemos que empiezan a colgar las ramitas de las uvas. ¿Cómo sabemos que un viñedo está vivo? Porque empieza a dar su fruto. ¿Y cómo sabemos que el fruto en realidad está vivo también? Porque vemos que va creciendo, ¿verdad? Vemos que va manifestándose, que hay un crecimiento continuo hasta que es llevado para ser consumido. En este caso Jesucristo dice aquí: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En otras palabras, la vida de Jesucristo dependía del Padre. Es decir, el Padre es el que lo iba guiando en su vida terrenal.
Recuerde usted que aún Jesucristo, siendo hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, dice una parte de la Escritura, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender eso, porque nuestro Padre es el labrador y nosotros somos parte de la vid. Ahí vamos a ver que a nosotros se nos compara como pámpanos, o sea, las ramas de la vid. Ahora, ¿quién es el que trabaja la tierra? El Padre. El Padre sabe cómo va a labrarla, cómo la va a embonar, sabe qué es lo que se necesita para que esta vid pueda dar vida y para que los pámpanos puedan recibir la vida de la vid. Es decir, que a final de cuentas el Padre es el que va dirigiendo nuestras vidas. Ya hemos hablado muchas veces nosotros de que para que nosotros podamos tener vida tenemos que estar unidos a Cristo, pero después viene el desarrollo para que podamos ir dando fruto, para que podamos ser siendo formados a la imagen de Cristo. Y este desarrollo consiste en las situaciones que vienen en la vida. Hemos hablado de que para eso Dios pone en nuestras vidas las situaciones difíciles, las situaciones fáciles o las situaciones alegres. Cada situación que hay en nuestra vida, Dios tiene un propósito para nosotros, que es el que vayamos desarrollándonos a la imagen de Cristo y llevemos fruto. Recuérdelo, Él, como el labrador, conoce muy bien lo que tiene que hacer. Pero no es posible que podamos pensar nosotros que el pámpano le va a decir al labrador: mire, labrador, para que yo esté feliz o para que yo dé fruto, debes hacerle así, debes hacerle así, debes hacerle así, ¿verdad? No es así, no se da así en la vida práctica. Nunca un pámpano le va a decir al labrador lo que tiene que hacer. ¿Quién es el que labra? ¿Quién es el que conoce cómo labrar la tierra? El labrador. Entonces, el Padre conoce muy bien de qué tenemos necesidad. Y no estoy hablando solamente de las cosas materiales. A veces nosotros necesitamos que vengan a nuestras vidas situaciones difíciles para que podamos acercarnos a Dios. Créamelo. Muchas veces nosotros no nos acercamos por nuestra propia cuenta. A veces tenemos que esperar pasar por situaciones que nos lleven al límite de nuestras fuerzas, al límite de nuestras capacidades, para entonces acercarnos a Dios. Y aunque eso a veces lo vemos como tragedias o lo vemos como situaciones desafortunadas o situaciones que no queremos pasar, pero en realidad son bendiciones porque nos están llevando a estar cerca de Dios. Recuérdelo así, el Padre es el labrador. Él sabe qué necesitamos para dar fruto. Y mientras nosotros aprendamos esa gran verdad y vivamos en dependencia al Padre, entonces nuestra vida irá dando fruto. Recuérdelo eso. Dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, aquí está hablando de dos clases de personas, ¿verdad? Está hablando, vamos un poquito más atrás, de dos clases de pámpanos. Un pámpano que lleva fruto y otro pámpano que no lleva fruto, que simbolizan a dos clases de personas: personas que llevan fruto y personas que no llevan fruto. Y para poderlo entender correctamente esto, tenemos que ir al contexto, tenemos que ir a los discípulos. Entre los 12, habían 11 que eran pámpanos que llevaban fruto, y había uno que era un pámpano que no llevaba fruto. ¿Qué significa? Que los 12 habían escuchado las enseñanzas del Señor. Los 12 habían estado en unión íntima con el Señor. Tenemos que entender eso para poder interpretar bien el pasaje. Los 11 y Judas habían estado en la intimidad con el Señor. 12 habían sido cambiados de naturaleza, pero uno no. Uno seguía en su naturaleza mala, aunque estaba en unión íntima con el Señor. Recuerde eso, ¿verdad? No es aquel que oye, no es aquel que está escuchando la palabra de Dios o estudiando la palabra de Dios, sino aquel que ha sido transformado de manera tal que empieza a dar fruto, aquel que tiene la salvación. A eso se está refiriendo el Señor aquí. ¿Por qué? Porque dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, que en este caso era Judas, ¿qué iba a pasar? Lo quitará, lo hará a un lado. Y todo aquel que lleva fruto, lo va a limpiar.
le va a ir quitando los estorbos que le puedan estar impidiendo que dé frutos más grandes para que vaya el fruto desarrollándose mejor. Que en este caso eran los 11 apóstoles que eran fieles al Señor. Ahora, ¿por qué se manifestaba que Judas era un pámpano que no llevaba fruto? Porque sus obras seguían siendo malas. Recuerda usted que la Biblia nos menciona que él era el tesorero del Señor Jesús, pero que él robaba del tesoro, ¿verdad? Él estaba manifestando con sus obras que era un pámpano, que estaba escuchando la enseñanza del Señor, pero como no había sido transformado, no podía dar frutos de justicia. No podía ser semejante al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que ocasionaba? Que él hiciera obras malas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el Señor Jesucristo nos está diciendo que el pámpano que lleva fruto es aquel que va a mostrar el carácter de Cristo haciendo las obras que Dios tiene determinado para que haga.